La caída de Alemania es cuestión de días. Y no hablamos de términos belicistas. Hablamos de un factor importante que mueve al mundo, la economía. Olaf Scholz, el canciller de la otrora locomotora europea, está al borde de la locura con los últimos números sobre la economía de su país. La recesión técnica es un hecho. Alemania ha sufrido la segunda contracción económica en lo que va del año, algo que puede sonar a un tecnicismo y palabras complicadas de entender, pero te aseguro, esconden una realidad que perturba hasta a la mismísima Angela Merkel, quien observa cómo se derrumba el castillo de naipes que construyó. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El pánico invadió los mercados alemanes, ya que el Producto Interno Bruto del país se contrajo un 0,3% entre enero y marzo, y se le sumó una segunda caída en los últimos 2 meses. Las fuertes subidas de precios lastraron el consumo de los hogares, que cayó un 1,2%. Con esto se evidencia una segunda caída consecutiva después del menos 0,5% del último trimestre del año. Scholz había hecho de tripas corazón para evitar la acumulación de 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo, pero ya no pudo contener el estancamiento de la economía. La locomotora de Europa no pudo contener más las caídas de su economía y ha registrado el peor comportamiento entre las grandes economías de la eurozona, ya que España e Italia crecieron un 0,5% y Francia lo hizo un 0,2%, mientras que el promedio de la zona euro fue del 0,1%. Pero vale la pena preguntarse por qué le pasó esto a Alemania. El principal problema que ha llevado al país europeo a tener 2 caídas con su PIB se debe a la inflación, que en abril fue del 7%, impactando en los precios de los alimentos, ropa, vehículos y la energía. Al ver los números, Scholz casi arma una pataleta de ¿por qué a mí? Y es que a Alemania le ha pasado de todo desde que sancionó el gas ruso que pasaba por el Nord Stream, y desde ese momento ha llevado a su población a vivir en una crisis económica creciente. Durante el gobierno de Olaf Scholz en Alemania se implementaron varias políticas económicas, algunas de las cuales han sido objeto de críticas y consideradas como fallidas. Principalmente la creación de empleos y el sistema de pensiones están siendo desmejorados por el actual canciller. Otra política que ha afectado la economía alemana es que en los últimos 3 meses han disminuido en un 11% las exportaciones a China. Esto por aceptar las presiones de Washington para acercar comercialmente a la potencia asiática. Muchos dijeron en su momento que la ex canciller Angela Merkel dejó a su sucesor un país con un robusto sector industrial muy volcado en el exterior, pero que en manos de Scholz esto se ha revertido en una situación crítica. Esta recesión técnica afecta gravemente a la población alemana, que estuvo acostumbrada a una estabilidad económica de 16 años durante el gobierno de Merkel, pero que ahora solo ha generado incertidumbre sobre el porvenir del país. El futuro pinta complejo, pues las empresas están comenzando a reducir su actividad económica y en algunos casos se ven obligadas a recortar puestos de trabajo. Esto pasa porque los costos de producción se han elevado producto del alto precio de la energía. Esto proyecta que aumentará la tasa de desempleo para finales de año. Incluso se evidenció en los últimos datos revelados por el gobierno alemán, en el que solo tuvieron capacidad de crear 1% de empleos con base a los empleos ya existentes. Con esto se termina de hundir la popularidad del canciller Scholz, quien a principios de año ya mostraba los peores índices desde que asumió el poder. Para la población, el tema económico y el cambio climático son puntos en los que el gobernante no ha avanzado. Scholz y su comisión tripartita ya llevan 16 meses en el poder y al parecer al canciller le quedó grande el país más industrializado de Europa y ha decidido aumentar la edad de las pensiones para recortar gastos. Con esto, el jefe de gobierno pasó de ser el más votado al más odiado por los alemanes. Pero este gasto excesivo lo están dirigiendo a Ucrania.
El gobierno alemán ha destinado más de 1.000 millones de euros para financiar el conflicto europeo, sumado a la entrega de tanques Patriot, que se han convertido en un gasto extra del gobierno para garantizar su mantenimiento. Después del Reino Unido, Alemania es el segundo país de Europa que está destinando millonarias cifras a Ucrania, acompañado de donaciones militares y municiones. Y es el gobierno inglés el próximo que se dirige al atolladero de la recesión. ¿Casualidad? Seguramente no. No es casualidad que estos países, unidos con la potencia del norte, que está a punto de default, sean los que más afectados están por el conflicto europeo. Y es que han destinado grandes cantidades de dinero para una confrontación que los está desgastando y llevando al caos económico. Por ejemplo, como les decíamos, el Reino Unido está también al borde de la recesión. Su PIB se congeló en el último trimestre de 2022 y esquivó el descenso previsto, pero los pronósticos para 2023 siguen apuntando a una economía a la baja. Incluso en el primer trimestre del año, la Oficina Nacional de Estadística dijo que no registró crecimiento ni descenso, manteniendo congelado el PIB del país. Cifras un poco dudosas, pues al pensar que el crecimiento de una economía fue del 0%, se sale un poco de las probabilidades comunes. Estas cifras buscan mantener dormido el pánico financiero en Reino Unido, pues se habla de recesión técnica cuando en 2 trimestres consecutivos hay una caída del PIB. Exactamente lo mismo que acabó de registrar Alemania. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional quiere salvarle el pellejo a Sunak y ha dicho que el Reino Unido se está alejando del abismo de la recesión y ha predicho que la economía inglesa crecerá un 0,4% en 2023. Aunque el FMI advirtió que las perspectivas siguen siendo moderadas, afirmó que el gobierno del primer ministro Rishi Sunak va por un mejor camino, en contraste con sus preocupaciones sobre la dirección de la política económica bajo su predecesora Liz Truss. Ya el ente capitalista había predicho que Alemania e Italia serían los primeros en entrar en recesión en este 2023, y esto como consecuencia de las sanciones a Rusia, las cuales han elevado los costos de los hidrocarburos, siendo estos fundamentales para el desarrollo industrial de Europa y, por supuesto, de Alemania. Esta situación podría llevar a los 2 principales financiadores de Ucrania a recortar el envío de ayuda para este país. Desde Alemania, las presiones políticas y sociales internas han puesto a Scholz contra las cuerdas para que cambie su posición y se ocupe más de su población que de Zelensky. Por ahora, el canciller alemán solo le queda ver cómo lidia con la explosión de los precios de la energía que pone en aprietos a las empresas del sector industrial, con mucho peso en el país. Los desorbitados costes energéticos los obliga en ocasiones a limitar su actividad y en otras a la quiebra. Son los resultados de una aventura que nada tiene que ver con el interés nacional de los países europeos y menos de Alemania. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.